le damos la bienvenida a la gran legislación de gente que ha venido hoy a acompañarnos. Esto me da esperanzas de que podamos tener muchas respuestas a dudas que tenemos, presidente. Voy a comenzar entonces con mi exposición, si usted me lo permite. El Sistema Nacional Integrado de Salud es de suprema importancia para nosotros, señor presidente, y defenderlo es una responsabilidad de primer orden que yo hoy represento por mi fuerza política. Como todos bien saben, parte de la fortaleza del Sistema Nacional Integrado de Salud se sustenta en una tradición vallista, nacional y comunitaria, de asociación mutual, presidente, para resolver los problemas de salud de todos. Por esta razón, los uruguayos asociamos claramente que cuando alguien demanda atención en salud, sencillamente asiste a los servicios. Decimos que va a la mutualista. Las instituciones de asistencia médica colectiva son organizaciones complejas, presidente, sin fines de lucro. Necesitan emplear muchas personas, profesionales, médicos y no profesionales. Son organizaciones que utilizan muchos recursos económicos, que surgen del aporte de los ciudadanos, señor presidente, antes de los aportes de las comunidades y luego de la aprobación del Sistema Nacional Integrado de Salud con las reglas del Seguro Nacional de Salud. A todos los trabajadores activos les exigimos una contribución económica en función de sus ingresos, y las instituciones de salud públicas y privadas brindan la asistencia en base a los compromisos de gestión y otras normas sin excluir a nadie. Es por estas razones que nuestro sistema de salud forma parte de uno de los pilares de nuestra seguridad social. En esta interpelación, si bien será usted, ministra, y el presidente de ACE, quienes van a responder a las preguntas, aquí también debería estar el ex ministro de Salud Pública, el doctor Salinas, dando respuesta a lo que consideramos lisa y llanamente uno de los peores procesos de desarme institucional ante una crisis financiera del sistema en general, y en especial de una de sus instituciones como es larga trayectoria, como era Casa de Galicia, y heredera de toda una comunidad gallega, hoy muy presente en nuestro país, a la que le debemos enorme respeto, con independencia de las buenas o malas administraciones que haya tenido en los últimos 30 años. Los gallegos, cuando llegaron en los barcos a nuestro Uruguay vallista, se organizaban, tenían sus negocios, actividades productivas, siendo parte de la comunidad que integramos. Se asentaron y edificaron estas enormes estructuras en base a organización y trabajo, mucho trabajo. Todo lo que aquí diré es en base al más absoluto respeto a la comunidad gallega y en defensa de ella. El proceso de desarme institucional de Casa de Galicia, me animaría a decir que pudo ser evitado si la autoridad sanitaria, si el gobierno hubiera actuado fiel, comprometido, apegado de principio a fin a su papel
regulador, garante y directriz de la política pública de salud. Mi fuerza política implementó uno de los cambios estructurales más relevantes de nuestra matriz de protección social hoy vigente. Cambios que en ese momento eran urgentes, que integraban estas tradiciones, respetándolas, integrándolas a las soluciones e inyectando recursos concretos y organizando un sistema integrado con nuevas reglas claras para todos. La inversión en salud, de acuerdo con el último dato vigente de los informes de cuentas nacionales de salud, publicados por la cartera, informan que para el 2019 el gasto en salud representaba el 10,5% del PBI. Y en el portal de transparencia de OPP representa el 11,5% del PBI para el 2022. Hoy, la cápita de salud, garantía de los préstamos, que hoy vamos a conversar bastante, es el principal ingreso de las instituciones de asistencia médica colectiva, representando más del 80% de sus ingresos totales. El gasto total de las instituciones de asistencia médica colectiva alcanza en 2019 casi el doble del gasto del 2005. Este incremento se debe principalmente al aumento de la cobertura a través de FONASA, junto con la disminución de cobertura a través de cuotas de prepago voluntario. Desde 2016, alrededor del 80% del financiamiento de las instituciones de asistencia médica colectiva corresponde a FONASA, el 11% a prepago y 8% a otras tasas moderadoras y copagos. El resto de los esquemas tiene una participación marginal. Lamentablemente, sigue sin publicarse el último informe con datos del 2020 en adelante. Pero estimamos que esta proporción sigue creciendo. Este dinero, el de la cápita de salud, es para administrar servicios y salud y para que las instituciones puedan prestar servicios a sus socios cuando lo necesiten, a la mejor calidad asistencial posible. Y por lo tanto, el Ministerio de Salud Pública y toda su estructura debe asegurar este mandato y controlar su cumplimiento. La vigilancia en salud y las metas asistenciales son herramientas de incentivo y control, de modo de asegurar y siempre mejorar la calidad asistencial como objetivo de primer orden. El pago y la administración del FONASA, recaudado y pagado por nuestro Banco de Previsión Social, BPS, que junto al Ministerio de Economía y Finanzas integran plenamente el organismo de conducción política con representación social, la JUNASA. Entonces, cuando está en juego la salud de la gente y el dinero de todos, por lo tanto, lo que se hace con él nos compete en forma directa, nos preocupa y nos debe interpelar a la hora de tomar decisiones en un sentido o en otro, ante problemas como los que atravesó Casa de Galicia y los que pueden atravesar otras instituciones en el futuro que ahora no vienen al caso comentar en forma específica. Algunos antecedentes, presidente, sobre la situación de Casa de Galicia, previa a la llegada de la actual coalición al gobierno, nos parece relevantes de resaltar. Todos ellos muestran claramente
la preocupación por solucionar los problemas financieros y encontrar rutas de salida a otras crisis que vivió y administró la institución, con planes de gestión institucional y organismos de controles tripartitos. Creemos profundamente, señor presidente, en la participación social en las instituciones y que el ejercicio de la misma mejora la salud de las instituciones de asistencia médica colectiva. Por esta razón es que existen organismos colectivos con representación de usuarios y trabajadores. Las partes están representadas para participar activamente de las decisiones estructurales, pero también para ayudar en esta crisis a soluciones comunes a todos. Utilizar estos mecanismos de conducción es una responsabilidad para nosotros, pero también es un mandato legal. Porque no importa lo que opine circunstancialmente el que asume la conducción del Ejecutivo, sino que una estructura legal sostiene los mandatos. Si se quieren cambiar estas normas, es aquí, en el Parlamento, no en la gestión. Ahí lo único que se puede hacer es cumplirlas, señor presidente. Luego de un proceso que duró varios años y que incluyó la evaluación de varias opciones de alianzas estratégicas con otras instituciones de asistencia médica colectiva, junto con un profundo análisis de la información presentada por la institución y un constante intercambio de información con el MEF y el Ministerio de Salud Pública para despejar dudas, se terminó aprobando lo que se conoce como el Plan de Viabilidad de Casa de Galicia. En mayo de 2015, Casa de Galicia solicita un nuevo acceso al Fondo de Garantía de las instituciones de asistencia médica colectiva y se le otorga el préstamo puente por parte del Banco República el 28 de mayo de 2015 por 134 millones de unidades indexadas y un préstamo puente por 170 millones de pesos. En diciembre de 2015 solicita un incremento a unidades indexadas 150 millones para este mismo fondo que había comenzado en un valor menor, como les había dicho, 134 millones de unidades indexadas. En mayo de 2017 se formaliza otra solicitud de acceso de garantía al Fondo de Garantía de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. Luego del análisis correspondiente de la información presentada, se otorgó a Casa de Galicia una garantía por 240 millones de unidades indexadas y 372 millones de pesos, que fue aprobada el 2 de julio de 2019. En diciembre del 2019, Casa de Galicia emitió los títulos de deuda con el respaldo de la garantía otorgada, que tenía tres objetivos principales: cancelar pasivos financieros y comerciales, invertir en sistema y tecnología de la información y recomponer la caja y el capital del trabajo. El fideicomiso nuevo contenía una serie de condicionamientos, y vuelvo a repetir, condicionamientos. El de mayor relevancia fue el que aseguraba el cobro del salario de los trabajadores médicos y no médicos por la retención de las cápitas con este fin. Tan importante fue que la institución llega al desenlace del remate, estando al día en el pago de salarios tanto de trabajadores médicos como no médicos. Práctica que deberíamos incorporar como experiencia positiva, que fortalezca las relaciones laborales que en el ámbito de la salud son imprescindibles.
Otra condición de relevancia, presidente, fue la constitución de una comisión de seguimiento que debía controlar el apego a los destinos que este préstamo debía cumplir. El nuevo apoyo crediticio debía asegurarse mediante el monitoreo de los compromisos establecidos en el contrato respectivo. Pero, ¿qué fue lo que pasó en verdad? La comisión de seguimiento trabajó de forma activa, con reuniones periódicas, desde agosto del 2019 hasta marzo del 2020, donde se realizaron las observaciones al plan de viabilidad cuando fue necesario. Por ejemplo, en las compras de más de $50.000 no previstas en el plan, la compra de un porcentaje de emergencia móvil por $150.000, o cuando se compró un inmueble en la calle 8 de octubre por $800.000. Prueba del buen funcionamiento de la comisión fue que se elevaron los incumplimientos a la JUNASA y a la Dirección General del Ministerio de Salud Pública para que, de ser necesario, se aplicaran sanciones establecidas, suspensión del certificado del SINADI, para ser más clara. La comisión se reunió en marzo de 2020 y lo hizo por última vez en junio del mismo año, ocasión en la que se solicitan informes a Casa de Galicia. La respuesta tácita fue el abandono de la actual administración del seguimiento del plan de viabilidad de Casa de Galicia. Y preguntamos, presidente, ¿qué razones surgieron o qué acontecimientos específicos determinaron que el Ministerio no se ocupara del funcionamiento sistemático, del seguimiento y del funcionamiento metódico de la comisión respectiva? Sabiendo de las observaciones previas, en conocimiento de las dificultades que tenía la institución, ¿por qué no se accionó ningún control para el seguimiento del convenio firmado, por el cual todos los uruguayos aportamos al financiamiento de la institución? ¿Qué ocurrió en el periodo comprendido entre marzo de 2020 y la designación de los veedores? ¿Qué controles llevaron a cabo el Ministerio de Salud Pública y el MEF sobre la aplicación de los fondos otorgados a partir de marzo de 2020 hasta la designación de estos? ¿Cuáles fueron las sugerencias o directivas emitidas por el Ministerio de Salud Pública en dicho periodo? ¿En qué documento constan las mismas? ¿A quiénes se le notificó por su aplicación? ¿Desde cuándo las autoridades del Ministerio de Salud Pública y del MEF tenían conocimiento de que Casa de Galicia no cumplía con los planes que formaban parte del último fideicomiso otorgado? Se desoyeron las señales de alerta, presidente. No se quisieron ver las luces rojas. Como otro orden importante a la hora de analizar este proceso y sus consecuencias, podemos mirar la evolución de socios de la institución a partir de marzo de 2020 y así apreciamos que había 44.711 a marzo de 2020, 43.829 a diciembre de 2020 y 42.896 a diciembre de 2021. Ya de por sí, si miramos únicamente la cantidad de socios, uno de los más elementales indicadores son alertas a prestar atención. La evolución de la cantidad de socios, indicador
que debiera monitorear en forma permanente, ¿no llamó la atención del Ministerio? ¿No era un indicador crítico al momento de tomar en cuestión la situación de la institución para accionar en forma temprana y oportuna? Con el cambio de gobierno comenzaron los cambios a todo nivel en el sector. Esto es esperable. Varios de las ahora jerarcas provienen de dirigir instituciones privadas. Sin duda, trayectorias de esas características le imprimen seguramente una visión y misión al Sistema Nacional de Salud con sus peculiaridades en términos de rentabilidad, así como más orientado a prácticas comerciales y por tanto tensionantes para el sistema y su salud en general. Tanto así que el sector flexibiliza reglas de movilidad de usuarios y presentó ante este Parlamento varios proyectos tendientes a aumentar los controles que fueron desechados, básicamente de endeudamiento y de servicio con acceso VIP. En oportunidad del tratamiento de la ley de presupuesto, preocupados por el excesivo endeudamiento, trajeron una norma al Parlamento para controlar las cesiones de crédito. Consultamos para qué instituciones se referían, ya que llamó la atención, pero no se informó de que ninguna institución, ninguna, estuviera comprometida en este sentido. No caben dudas que la falta de seguimiento del plan de viabilidad de Casa de Galicia era de absoluto conocimiento y responsabilidad de las autoridades. Según informe técnico de fecha de julio de 2021, preparado por el Ministerio de Salud Pública y el MEF, decía: toda esta situación fue informada a las actuales autoridades, el MSP y el MEF, en tiempo informa. Y esto lo decía Sumari Jorcín, funcionarias de ambas instituciones. Mientras que intencionalmente o por omisión, no sabemos, fue abandonado el seguimiento del plan de viabilidad de Casa Galicia por esta administración, en diciembre de 2020 la JUNASA recomienda al MSP la designación de veedores en las instituciones de asistencia médica colectiva que habían accedido al Fondo de Garantía para asegurar el cumplimiento de los compromisos e informar al MSP sobre los posibles desvíos. Recién en marzo de 2021 se nombraron veedores que para el caso de Casa de Galicia fueron el doctor Luis Franchini y el contador Óscar Pereira, confirmando que durante más de un año hubo una omisión absoluta de los deberes de seguimiento y supervisión de la actual administración, MEF y Ministerio de Salud Pública. Hubo un abandono de la institución en momentos críticos. Los informes de los veedores fueron reservados para el ministro de Salud Pública y presidente de la JUNASA, lo cual supone una falta de transparencia para los demás actores participantes del proceso de seguimiento de Casa de Galicia. Ni siquiera la Junta Directiva de Casa de Galicia tuvo acceso a los informes. El informe al director de la JUNASA, el doctor González Machado, que ya no está más en el equipo, realizado por los veedores con fecha de julio de 2021, en su resumen ejecutivo, página 16, establece que, abro comillas, en suma, el proyecto es sustentable y debería, si se cumplen las iniciativas planteadas, alcanzar los resultados esperados,
con mejora en la calidad de los servicios médicos y estabilidad económica financiera. Cierro las comillas. Adicionalmente, advertían que dada la situación crítica, no debería existir un periodo prolongado entre la aprobación y el comienzo de la ejecución, para no incrementar las necesidades financieras y hacer los fondos insuficientes. Nuevamente, detectamos un accionar omiso y opaco del Ministerio en lo que refiere a dar respuestas a una situación crítica, así como a transparentar la información necesaria al resto de los actores de la sociedad. Y vamos un poquito a la cronología de los hechos, señor presidente. El 24 de junio de 2021, Casa de Galicia solicita nuevamente al Ministerio de Economía y Finanzas acceder al Fondo de Garantía para la reestructuración de pasivos por un monto de 12 millones de dólares. El 30 de julio de 2021, el área Economía de la Salud del Ministerio de Salud Pública y la asesoría macroeconómica y financiera del Ministerio de Economía y Finanzas analizan la pertinencia de lo solicitado, informando que al 31 de mayo de 2021 tenía un saldo de deuda del 77,6% del total garantizado. En dicho informe se expresa que el plan de reestructura anterior no fue cumplido en gran parte y que se obtuvieron resultados económicos y financieros muy diferentes de los proyectados y esperados. El 15 de octubre de 2021, Casa de Galicia se presenta a la justicia solicitando la declaración voluntaria de concurso por no poder cumplir con las obligaciones financieras correspondientes. El 19 de octubre de 2021, el Ministerio de Salud Pública emite una resolución, por lo cual intima a Casa de Galicia abro comillas, que dentro de un plazo de 5 días corridos, acredite haber subsanado la situación de desequilibrio económico-financiero bajo apercibimiento de su intervención o liquidación. Cierro comillas. El 20 de octubre del 2021 comparece ante el Ministerio de Salud Pública el presidente de Casa Galicia, el señor Alberto Iglesias, reconociendo la grave situación financiera, pero reafirmando que ya disponía el MSP de un proyecto asociado al Fondo de Garantía en vigencia y la utilización de los márgenes de las cápitas FONASA disponibles como cesiones podría revertir la situación. El 26 de octubre de 2021, sobre informe de los servicios jurídicos del MSP, no se hace lugar a la solicitud y se dispone la intervención de la institución con desplazamiento de autoridades. La cronología que hemos repasado, señor presidente, es por demás llamativa y provoca varias interrogantes que aspiramos la ministra responda. Por ejemplo, en ninguna de las dos resoluciones, ni la del 19 de octubre ni la del 26 de octubre, se menciona a la comisión de seguimiento constituida para justamente monitorear el desempeño de la institución. En los resultandos 2 y 3 se menciona la posibilidad de intervenir la institución con desplazamiento de las autoridades. Y abro comillas, como una alternativa necesaria para aplicar un plan de estabilización.
Cierro comillas. Ministra, con esas definiciones, producto de que se caracterizaba la situación de deterioro económico, acumulación de resultados deficitarios en sus balances, planes de reestructura cumplidos en muy escaso grado, resultados deficitarios, pérdida continua de afiliados, da como resultado nula intervención inmediata para empezar a corregir, sino 5 días para acreditar haber subsanado la situación de desequilibrio económico-financiero. Solamente un milagro podía solucionar los problemas en 5 días. ¿Por qué, ante un diagnóstico tan crítico, por qué ante afirmaciones tan contundentes se otorgan estos 5 días? Ministra, hasta una vista, cuando se confiere por formalidad, es de 10 días. ¿Qué milagro consideraba que podía ocurrir para revertir la situación que acabamos de mencionar? ¿Por qué se esperó tanto para proceder a la intervención? ¿No tenía acaso la información y los elementos necesarios el Ministerio con anterioridad para tomar dicha decisión bastante antes? ¿No hubiese cambiado el desenlace si el Ministerio hubiese actuado a tiempo? ¿Por qué esa demora? ¿Estaba echada la suerte de Casa de Galicia hacia su liquidación? Al inicio, no le preguntamos a la ministra, pero ahora sí quisiera preguntarle, ¿cuál era su interpretación del rol del Ministerio y de su responsabilidad de contralor de las instituciones del sistema? Porque si fuera a adoptar todas las medidas que tenga a su alcance para que las instituciones de asistencia médica colectiva cumplan sus obligaciones de forma que los habitantes gocen de su derecho a la salud, todo lo sucedido con Casa de Galicia, según se desprende de estas resoluciones, fue absolutamente a la inversa. Ministra, ¿se convocó a la directiva de la Asociación Civil Casa de Galicia para informarle de las decisiones que se adoptarían? ¿Se convocó a la directiva de la Asociación Civil para, en el marco de la comisión de seguimiento o en la JUNASA, con referencia a las medidas que a juicio del Ministerio deberían adoptarse? ¿Se realizó la devolución del informe de los veedores al conjunto de la directiva de la institución? ¿Cómo fue el régimen de comunicaciones con la comisión directiva para afrontar tan delicada situación? Si así sucedió, ¿qué hechos determinaron que el Ministerio definiera ejercer su rol en forma marginal y por actos administrativos? Las dificultades hasta este momento parecen ser bien claras. El modelo de trabajo y la realidad de la institución demandaban la intervención de la autoridad rectora de modo urgente. Las prioridades quedan absolutamente claras: asegurar la continuidad asistencial y preservar la infraestructura sanitaria, muy importante para el sistema, a nuestro juicio, y especialmente por su valor estratégico para la zona noroeste del departamento y los departamentos vecinos. Primero, para asegurar la calidad de asistencia de los usuarios, y luego para ordenar la institución, si ese fuera el objetivo, pero sobre todo trabajar con un rumbo claro, presidente. En este punto es donde consultamos. ¿Cuáles eran las órdenes de trabajo impartidas a los profesionales seleccionados para su intervención? ¿Con qué perspectiva de trabajo asumieron la intervención? Y acá, presidente, vamos a entrar en los 3 meses
de agonía. No caben dudas que Casa de Galicia necesitaba financiamiento en junio de 2021, como seguramente otras instituciones de asistencia médica colectiva. Tampoco caben dudas, según los veedores designados por el MSP, que el proyecto era sustentable, julio 2021, y que el financiamiento debía ser inyectado a la brevedad posible para no incrementar las necesidades financieras de la institución. Dada su situación, Casa de Galicia solicita, con fecha 24 de junio de 2021, al MEF y al Ministerio de Salud Pública acceso a la garantía otorgada por el Fondo de Garantía de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva por 12 millones de dólares. En respuesta a dicha solicitud, se prepara un informe del grupo técnico del MEF y Ministerio de Salud Pública, estado de situación de Casa de Galicia, de julio de 2021, sobre la viabilidad de una nueva garantía para Casa de Galicia del Fondo de Garantía del que hablábamos antes. El informe manifiesta la necesidad de más información para analizar la viabilidad de la nueva reestructura propuesta y recomienda, dada la urgencia económica y financiera, llevar adelante la intervención de la institución. Sin embargo, las autoridades deliberadamente demoran la decisión tanto sobre el otorgamiento de la garantía solicitada como de la intervención, provocando premeditadamente o por omisión la agudización de la situación financiera entre julio y octubre de 2021. Vamos a la intervención, señor presidente. Por resolución del Ministerio de Salud Pública del 26 de octubre del 2021, el Poder Ejecutivo dispuso la intervención de Casa de Galicia, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la Ley 15.903 del 10 de noviembre del 87 y su decreto reglamentario 139/004 de 27 de abril del 2004. Esta norma prevé que la intervención procede cuando, a juicio del Ministerio de Salud Pública, las instituciones de asistencia médica colectiva no brindan los niveles de atención determinados por las normas vigentes o presentan desequilibrio de importancia en su normal funcionamiento. A partir de este punto comienza otro capítulo, en donde el protagonismo del Ministerio de Salud Pública y las diversas negociaciones con el resto de gobierno comienzan a mostrar señales de que las cosas no están de todo claras y los diversos actores del sistema comienzan a especular sobre cuáles son los verdaderos planes del Ministerio de Salud Pública en función de sus acciones concretas y no tanto de su discurso. Es más, en reiteradas ocasiones resultaba dificultoso en el proceso de la intervención y el trabajo de la nueva dirección el pago de salarios a los trabajadores y a los proveedores, de equipamiento más que básico para el funcionamiento normal en varias áreas. Ante el hermetismo y desinterés muy marcado en la prensa de esos días de su ministerio, los rumores indican ya algo de lo que posiblemente está en un futuro cercano. ¿El cierre? Nos preguntamos, ¿cuáles fueron las órdenes que en ese momento el Ministerio de Salud Pública le transmitió a los interventores de cómo administrar estos problemas de gestión que estaban complicando mucho la atención de los usuarios?
¿Qué aspectos concretos se indicaron expresamente para que las interventoras pudieran cumplir con el plan de estabilización? ¿O este era una mera expresión de deseo sin asidero en la realidad? El 23 de diciembre de 2021 se produce la declaración judicial del cese de actividades, concluyendo el juez que existía un altísimo riesgo de incumplimiento de la asistencia básica a los usuarios de Casa de Galicia, decretando su cese inmediato, a excepción de los IMAE, y aclarando por sentencia interlocutoria que el cese de actividades abarcaba además la atención ambulatoria, debiendo la sindicatura coordinar con el Ministerio de Salud Pública la atención de los pacientes internados, así como su derivación a otros centros de salud. Llama poderosamente la atención en este punto la actitud adoptada por el Ministerio. Recordemos que el propio juez, una vez decretado el concurso judicial, le pidió al Ministerio de Salud Pública que se quedara a colaborar en el proceso de liquidación al menos 30 días, para poder ayudar a los síndicos en la transición del proceso, y el Ministerio de Salud Pública se negó expresamente. Es así que el juez concursal concluye que el Ministerio de Salud Pública abandonó abruptamente la intervención administrativa, casi que inmediatamente de decretado el concurso, sin prestar mayor colaboración con la sindicatura entrante, y no facilitó a la sindicatura los informes realizados durante la intervención administrativa. Y a los efectos, presidente, que no sea un elemento de carácter interpretativo, vamos a proceder a leer una parte de la sentencia, la que es más que clara en tal sentido. Dice el juez en sentencia número 2881/2021 del 23 de diciembre del 2021. Las dificultades que debió afrontar la intervención judicial se debieron a dos órdenes de circunstancia. Primero, la compleja crisis económica de la deudora que se arrastra de larguísima data. Y dos, la falta de colaboración suficiente del Ministerio de Salud Pública, que dejó a la intervención judicial trabajando a ciegas. A ciegas. La actuación del Ministerio de Salud Pública aparejó en definitiva la vulneración de los más básicos principios de buena fe y lealtades procesales, mediante su incomprensible decisión de abandonar abruptamente la intervención administrativa en lugar de generar un traspaso coordinado en el plazo prudencial de 30 días establecido por la resolución que dispuso el concurso. No lo digo yo, lo dice el juez. Lamentablemente, la situación sigue empeorando. De acuerdo al expediente judicial del concurso, surge que las interventoras no colaboran con el síndico en la peor situación de la institución. El Ministerio adopta actitudes que acrecientan una línea de acción perjudicial para la institución. En efecto, no solo no colaboran con el síndico, lo que legalmente correspondía, atendiendo el rol de autoridad sanitaria del Ministerio de Salud Pública y además sus competencias legales, poniendo en riesgo asistencial a los usuarios, sino que ante la solicitud del juez concursal y del síndico que permanezcan 30 días más
en sus funciones, el MSP se lo impide expresamente. Se niegan a colaborar y se retiran, sin dejar informe alguno que le permitiera al síndico poder encauzar el trabajo de liquidación. La falta de responsabilidad del MSP fue una constante en todo el proceso. Y ello surge del informe del síndico de concurso, que destaca la falta de colaboración en el proceso. Esta actitud irresponsable es gravísima por parte de la institución, ya que se trata de la autoridad sanitaria, presidente, de nuestro país, y en donde, en lugar de tener un papel activo de colaboración para acompañar la transición, tuvo una actitud omisa de manera deliberada. Fue notoria la falta de interés en colaborar por parte del Ministerio de Salud Pública, en el sentido de que retira a las interventoras antes del plazo estipulado por la sede, dejando solo al síndico en la titánica tarea de llevar adelante el proceso. ¿Cuál fue el motivo de esa actitud del Ministerio? ¿No se consideró necesario acompañar el proceso de sustentabilidad en la atención de los socios? La solicitud efectuada por la justicia ante una situación tan delicada, ¿no era más que suficiente para acompañar el proceso? Por otra parte, ¿cuál fue el motivo por el que el Ministerio no apeló la decisión judicial del concurso? ¿Qué valoraciones se realizaron al respecto? En este sentido, ministra, por ejemplo, ACE pudo haber pagado la deuda que tenía con Casa de Galicia. Facturas que le adeudaba a Casa de Galicia hasta completar la suma de 29.922.000 pesos. Preguntamos nuevamente, a medida que vamos avanzando en los hechos, ¿el ministerio que usted representa en verdad no evaluaba que el cierre y remate de la institución ya era inminente? Frente a un nuevo incumplimiento del Ministerio de Salud Pública, en este caso de las interventoras en su rol de colaboración con el síndico, sumado a la falta de idoneidad de la dirección de la institución y frente a una posible crisis asistencial, el señor juez de concurso determina el cierre de Casa de Galicia el 23 de diciembre del 2021. Días previos a este desenlace, que podríamos denominar como crónica de una muerte planificada, mi fuerza política completa había solicitado al entonces ministro, al doctor Salinas, una reunión para entregarle en mayo 3 proyectos de ley como alternativa para un plazo ajustado, delinear opciones de continuidad de la institución. La entrevista fue concedida para el día 27 de diciembre, ya que el ministro viajaba a Buenos Aires a reunión de los ministros de Salud Pública. 27 de diciembre. Las 3 propuestas concretas y viables tenían como objetivo garantizar una salida política ordenada a la situación de crisis. Las propuestas fueron entregadas en mano al señor ministro y establecían como prioridad principal preservar y colectivizar la asistencia de los 2 subsectores, público y privado, en la zona, generando un polo estratégico y logístico asistencial en asociación con ACE, que también era acreedor. De modo que al mismo tiempo de asegurar la asistencia al conjunto de la comunidad gallega y socios de Casa de Galicia, se incorporara de pleno derecho a los usuarios de ACE, preservar la valiosísima infraestructura asistencial en esta zona del país tan importante y también mantener las fuentes laborales.
Sin entrar en mayores detalles y en aras únicamente de una reconstrucción de los acontecimientos, nos parece importante realizar un pequeño resumen de las propuestas que nuestra fuerza política presentó, tendiente a la búsqueda de la mejor y más ordenada solución para Casa de Galicia. De tal forma, con el devenir de los acontecimientos, el Frente Amplio solicita una reunión con el Ministerio de Salud Pública a fin de conversar sobre la problemática que se estaba dando y entregar propuestas que se desarrollarán a continuación. Propuestas, presidente. Dicha reunión solicitada al señor ministro Salinas el 16 de diciembre. 16 de diciembre. Pedimos la entrevista. El 23, el juez plantea el cese, pero el ministro estaba en una reunión de ministros de salud del Mercosur en Buenos Aires. Por eso, lamentablemente, el 23, cuando se cesó, estábamos, obviamente, en otro escenario. Finalmente, la misma reunión se llevó a cabo el 27 de diciembre, en el propio ministerio, y en la que concurrieron algunos legisladores y legisladoras que integran la Comisión de Salud de ambas cámaras. En tales instancias, el Frente Amplio propone al Ministerio y, por tanto, al Poder Ejecutivo estos proyectos de ley. Voy a comenzar por el primero, presidente. El primero de ellos refiere a la conducta a asumir por parte del Ministerio de Salud Pública ante determinadas circunstancias. Así, ante la declaratoria de concurso por parte del juez en aplicación de las disposiciones vigentes en materia concursal, debería solicitar al Ministerio de Salud Pública la designación de profesionales que lo asistan, a efectos de acompañarlo en la gestión que deberá llevar adelante el síndico o interventor y asegurar la atención sanitaria adecuada de acuerdo a la normativa vigente al conjunto de usuarios adscritos a la institución. A su vez, se establecen plazos a efecto que el Ministerio designara a los profesionales para darle celeridad al procedimiento y se establece la obligatoriedad del procedimiento para quien se encuentre hoy en tal circunstancia. Esa fue la primera propuesta de proyecto de ley, presidente. Voy a la segunda. Refería específicamente a la particular situación de Casa de Galicia y a una posible salida ordenada, clara y tomando en cuenta los elementos constitutivos de dicha institución. El mismo refería a otorgar la posibilidad a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, de presentarse ante el juzgado competente para ofertar únicamente por sí o en conjunto con otros prestadores de servicios para la adquisición de bienes muebles e inmuebles de Casa de Galicia siguiendo los procedimientos de la ley concursal. Se trataba, presidente, de una gran oportunidad, de un nuevo modelo de gerenciamiento, con un enorme valor agregado en términos de condiciones y aprovechamiento de las capacidades instaladas. Se otorgaba en definitiva las herramientas jurídicas formales para materializar el cuidado de instalaciones sanitarias, el cuidado de usuarios y trabajadores, en suma, el fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Salud y con él la salvaguarda de la salud colectiva. Se pensaba en un proceso serio, responsable y sin traumas. Y el tercer proyecto, presidente, presentado posteriormente, tenía como elemento central, en virtud de la situación apremiante en que se encontraba la institución, que el Ministerio de Salud Pública, en el ejercicio de su política sanitaria, se presentara y gestionara durante el plazo de hasta 6 meses la institución, buscando en dicho plazo la solución más adecuada, ordenada y sin trauma alguno.
Señora ministra, ¿sabe lo que analizó el MSP en ese momento? ¿Qué valoraciones se llevaron a cabo? ¿Qué análisis se realizaron? Se desestimó. No se quiso considerar. Seguramente porque iba en contra de los planes que ya en ese momento se tenían. Se notaban, pero no se confesaban públicamente. Por más que en varias oportunidades contaron con la posibilidad de expresar sus opiniones en esta casa, pilar de nuestra democracia, ante las convocatorias de las comisiones y plenos de ambas cámaras. Eso no quiere decir que la situación no fuera polémica igual. Y varios sindicatos que sí apoyaban salidas originales, como las planteadas por el Frente Amplio, generaran polémicas públicas, que llevaron a declaraciones del entonces ministro sobre ACE y sus bajas capacidades e interés por gestionar ese complejo asistencial. Una vez cerradas todas las puertas a otras posibilidades un poco más progresivas, pausadas en el tiempo y sobre todo negociadas a favor de salidas consensuadas, de seguros sostenibles, pero el gobierno define el cierre del proceso y el pase a concurso entre cuatro paredes y mucha incertidumbre. Casa de Galicia, como se conocía, ya no existiría más, presidente. Y se acercaba la etapa de reparto de usuarios, liquidación de deudas y recuperación de activos. Solo los miembros interventores y las autoridades del MSP conocen realmente la situación financiera y son los responsables de encarar las alternativas políticas a la crisis planteada. Esta situación de privilegio en la información debe ser utilizada con mucha responsabilidad. Cualquier desvío de la misma terminará siempre con un beneficiario especial frente a otros actores que, cumpliendo todos los requisitos formales e incluso teniendo ventajas comparativas, pueden quedar fuera de la escena de forma injusta. Señor presidente, consultamos. ¿Quiénes eran los responsables del Ministerio de Salud Pública en esta etapa? ¿Se mantuvieron reuniones por este tema en presencia del doctor Cipriani, presidente de ACE? El día 14 de febrero del 2022, los representantes del Partido Nacional nos hicieron llegar un texto de ley de artículo único que solo expresaba el cierre y la voluntad de hacer los máximos esfuerzos de trabajo por contemplar la situación de los trabajadores. Ante tal situación se comenzaron a proponer muchos mejores mecanismos y por sobre todo a resguardar los ámbitos institucionales previstos para estos fines. Hablamos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la negociación colectiva, por ejemplo, o los propios organismos del Ministerio de Salud Pública, de JUNASA, que planifican y monitorean las condiciones del Sistema Nacional Integrado de Salud a fin de tomar buenas decisiones informadas. De esta forma se fueron perfeccionando los instrumentos y se llegaron a consensos amplios entre las partes sobre una movilidad regulada, razonable y un conjunto de obligaciones a las instituciones receptoras en la contratación del personal necesario para asumir la mayor demanda asistencial. La ley fue sancionada en el Parlamento y por esto también fue acompañada por nosotros. Una solución para todos los usuarios, con promesa de continuidad asistencial asegurada por el Ministerio de Salud Pública y su control estricto, junto a la redistribución del 100% de los trabajadores en el resto del sector, respetando la negociación colectiva, fieles a la tradición que este sector es capaz de resolver conversando en forma pacífica
en los ámbitos de negociación tripartita. Condiciones que propusimos y exigimos plasmar en base al apego de la filosofía de constitución del Sistema Nacional Integrado de Salud, establecido en las leyes vigentes. Más allá de intrigas palaciegas, algunas más llamativas, se cerró una etapa. Se distribuyó definitivamente los usuarios, su cápita comenzó a ser transferida y se declaró plenamente aplicable el proceso de la liquidación como relata el artículo 6 de la Ley 20.022. Presidente, llamativamente y desde ese entonces, ya rápidamente, se anuncia el mantenimiento por ACE de la asistencia. Me imagino, presidente, que le pagarán por los servicios prestados a ACE, ¿verdad? Me imagino. La permanencia de los IMAES y la licitación en primera instancia, finalmente remate, de los bienes y la infraestructura. Todo entrelazado por el proceso jurídico, por la lista de acreedores que no conocemos, junto a la convicción del subsector privado de las instituciones de asistencia médica colectiva que deberían ofertar de acuerdo a las bases de la licitación, posteriormente puja en remate. Si deseaban adquirir el Sanatorio Galicia y descartando de plano a ACE. Por más que el Parlamento le haya dado la posibilidad de participar del proceso, o por ser el Estado el principal acreedor, haber eyectado las garantías y absorbido la institución. ¿Qué evaluaciones derivaron en la negativa que ACE solo o en acuerdo con instituciones del subsector privado adquiriera Casa de Galicia? El directorio de ACE, ¿qué nivel de conocimiento tenía sobre los planes de la administración para el sanatorio de Casa de Galicia? ¿Hubo conversaciones con ACE tendientes a que se presentara en el primer llamado? ¿Cuál era la opinión del ministro al respecto? El ministerio, ¿tenía interés en que ACE se presentara en tal oportunidad a ofertar? El Ministerio de Economía, velando por la recuperación de los dineros públicos, ¿no consideró opciones frente a la eventual ausencia de ofertas en la licitación? Una vez sabido que ACE no sería de la partida, imaginamos que los altos gerentes y directores técnicos de las instituciones interesadas comenzaron sus movimientos para mejorar sus posiciones, manifestar un interés real y comenzar a delinear los costos de la maniobra. Contar con un sanatorio en esta zona de la ciudad otorga un potencial de afiliación grande, con buenos planes de atención y captación de usuarios, junto a varios servicios asistenciales saneados que ofrecen posibilidades de venta del servicio al resto del sistema, que representan las ventajas competitivas frente a los demás prestadores bastante en problemas. ¿Usted conoce cuáles eran las instituciones que mostraban interés o las autoridades políticas del MSP consideraban que eran las mejores para adquirir el sanatorio? Es necesario para nosotros recordar que en esos momentos los operadores del sistema tenían al mismo tiempo dos desafíos: incorporar el cumplimiento de la ley que demandaba negociaciones con los sindicatos y el gobierno, al mismo tiempo que preparar los arreglos necesarios para desarrollar un modelo de gestión con los avales financieros necesarios para poder formar parte del remate por los activos más importantes de la ex Casa de Galicia. Lo que en esos momentos eran seguridades establecidas por la ley recientemente sancionada,
rápidamente cambiaron y las cosas comenzaban a complicarse en la aplicación real de las mismas. Los ámbitos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no avanzaban. Se debió realizar gestiones y no fueron convocados los trabajadores. Nuevamente, el Ministerio de Salud Pública quedaba ausente del proceso y no realizaba ninguna gestión preparando las bases del remate de la infraestructura. En esos momentos comparecieron a la Comisión de Salud de diputados los representantes de la Universal, Invernici y Porcaro. Y esto era lo que mencionaba sobre la aplicación de la ley en los primeros días del mes de abril del 2022 y agradezco a mis compañeros de la comisión la versión taquigráfica que ayuda. Casa de Galicia tiene una característica, y esto entre paréntesis. A diferencia de otras instituciones, especialmente las aquí representadas, es que tiene un alto porcentaje de sus ingresos totales por venta de servicios que hacía a ACE, además del apoyo que se le daba a los IMAES que comprenden a Casa de Galicia. Señor presidente, ¿hasta qué fecha exactamente, con precisión, ACE mantuvo el contrato por servicios de cuidados moderados, CTI y puerta de urgencia? ¿Qué montos promedio la facturaba Casa de Galicia a ACE por estos servicios? Sigo con la versión taquigráfica. Por lo tanto, Casa de Galicia tiene una estructura de personal médico y no médico que no está acompasada con la que tienen las instituciones que aquí representamos, salvo en el caso del Hospital Evangélico. Después, su representante lo puede explicar mejor, decía, que también tiene una alta proporción de venta de servicios. Si en el caso del Hospital Evangélico quitamos la proporción que corresponde al apoyo técnico, médico y no médico, estamos en un guarismo de 18 personas por cada 1000 afiliados. Reitero, escuchen bien, Casa de Galicia está en 34 y el resto de las instituciones en casi la mitad. Decía Invernici, Universal recibió 7.759 afiliados. Fueron designados por el dígito de cédula. Del resultado del mes de libertad, ese mes donde se podían cambiar, para que la gente cambiara por otra institución, se fueron alrededor de 4.000 personas y vinieron 3.000 que estaban en otra institución. Hoy en día, sin saber las bajas de BPS, que vienen más tarde, puede haber alguna baja de gente que perdió el trabajo en el medio. En Universal han quedado 6.200 afiliados. Porcaro decía, debemos decir que al inicio de la distribución de afiliados se contaba con 37.500. Al inicio eran 7.365 de CUDAN, 14.915 del Círculo Católico, 6.878 del Evangélico y 7.759 de Universal. Como bien dijo Invernici, esto ha ido variando porque durante 30 días hay movilidad. Decía al día de anteayer de su comparecencia, el último relevamiento hecho entre las instituciones marcó que había 37.077 afiliados de Casa de Galicia. Hubo una pérdida de afiliados, según nos dijeron, por convenios que tenía con la Asociación Española y Casa de Galicia, con algunas representaciones diplomáticas de España, aspecto que se va a informar hoy en la JUNASA, decían no tengo más datos que esto. Podemos entonces ir haciéndonos una idea del valor conocido para todos de Casa de Galicia. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el gobierno, presidente? ¿Cuáles eran los verdaderos planes? ¿En dónde se gastan las energías para resolver la crisis? Con fecha 27 de diciembre, se impugna la declaración judicial del cese de actividades
por parte de la doctora Lucía Curbelo, alegando representar a Casa de Galicia. Se llega a un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública, la sindicatura y ACE sobre los términos y el alcance de la prestación sanatorial y se le comunica a la sede judicial. El 29 de enero de 2022 cesó la vigencia del certificado emitido por el Banco de Previsión Social, imprescindible para realizar aquellos actos previstos en los artículos 663 y 664 de la ley número 16.170. Ello inhabilita, a modo de ejemplo, a percibir los montos provenientes del pago de las cápitas FONASA. Se aprueba la ley 20.022 y se reglamenta el 8 de febrero del 2022. La Junta Nacional de Salud, con fecha 16 de febrero de 2022, decide declarar rescindido el contrato de gestión suscrito con Casa de Galicia. De esta forma, Casa de Galicia deja de ser un prestador integral del Sistema Nacional Integrado de Salud. Con fecha 17 de febrero del 2022, los 3 IMAE privados que funcionaban en Casa de Galicia solicitaron al Ministerio de Salud Pública que le fuera conferida en forma directa la autorización de dichas instituciones para su funcionamiento. Luego de tener en cuenta la opinión de la sindicatura y la Dirección de División de Servicios Jurídicos, se expidió sugiriendo rechazar lo solicitado. Promulgación del decreto reglamentario número 63/022 del 23 de febrero del 2022, que era reglamentario, por supuesto, de la ley 2022 que había votado el Parlamento. De acuerdo a lo dispuesto en la sentencia interlocutoria número 305/2022 del 24 de febrero, el juzgado actuante resolvió decretar la liquidación y disolución de Casa de Galicia. Luego de todo esto, comenzaron las acciones deliberadas por la definición de los destinos del sanatorio. Se debe comprender que la situación política para atravesar estos procesos por momentos se vuelve determinante. Y no es lo mismo una administración que intenta maximizar el precio del bien en cuestión de otra que no lo cuida tanto. De hecho, la idea de hacer público que un competidor tan grande como ACE está interesado era importante para el remate. La ley se lo permitió, pero luego nunca compraron los pliegos y varias declaraciones desafortunadas ya dejaban en claro que el prestador público no pujaría. Señor presidente, consultamos. ¿Quiénes y en base a qué parámetros se redactó el pliego licitatorio? ¿Cómo se fijó su precio? ¿Por qué se definió el remate como la mejor posibilidad? ¿Qué motivó tal decisión? Es conocido que pocas instituciones que tenían capacidad de acuerdo a los preceptos de la ley participaron del proceso. Solo 3 terminaron comprando el pliego licitatorio, condición necesaria para participar del mismo. No sabemos si ACE estaba en conocimiento de las condiciones del pliego, tampoco si iba o no a tramitar alguna solicitud de crédito o algo, como si debían sin duda realizar las entidades privadas. También era complejo entender si el Ministerio de Salud Pública estaba en condiciones de accionar en caso de que por alguna razón no existieran oferentes. Por esta razón, varios medios de prensa consultaban insistentemente a autoridades de la Presidencia de la República en ese momento y no se entendía con claridad
si los delegados directos del presidente Lacalle, más precisamente el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, estaban del todo de acuerdo con los pasos que estaban dando el Ministerio de Salud Pública en ese entonces. Señor presidente, conocía las condiciones del pliego licitatorio para la adquisición por remate del sanatorio de Casa de Galicia. Las mismas fueron revisadas por los servicios jurídicos de Presidencia de la República en base a pedidos del secretario de Presidencia Álvaro Delgado. El doctor Cipriani conocía las condiciones del pliego con anterioridad a la licitación. Según informaba la prensa en mayo, se definía el texto de la licitación con una tasación de los activos, pero con los IMAES de 20 millones de dólares. Como explicamos antes, solo 3 empresas compraron los pliegos y por razones que pretendemos aclarar bien en esta interpelación, los interesados decidieron no ofertar, quedando desierta. Evidentemente, el camino seleccionado y los contenidos del mismo no estaban dando los resultados esperados, ¿o no? No sabemos. Al quedar desierta de ofertas, se define por la subasta y recalcular los precios y condiciones. ¿Cuántas cosas habrán pasado desde ese momento hasta el remate? Las conversaciones entre los dirigentes de este proceso, representantes de las diversas instituciones públicas, debían haber intercambiado información a raíz del acceso a los pliegos. Nos imaginamos que todas las empresas interesadas en ese momento realizaban gestiones para reunir las condiciones crediticias. En este marco consultamos. El Ministerio realizó gestiones a modo de preparar al prestador público, ACE, ante un eventual nuevo fracaso de recupero de activos. De acuerdo al desierto de interés a esas condiciones de precio, no evaluaron nuevamente en ese momento conservar la infraestructura sanitaria dentro del eje público o continuaron fervientemente enfocados al que el sanatorio sea sí o sí adquirido por un prestador privado. Señor presidente, el adquirente en el remate del sanatorio Casa de Galicia adquiere también alguna deuda anterior que aún sea exigible por acreedores o la propiedad transferida está libre de deudas. Es complejo para nosotros no considerar datos de la realidad concreta, que hasta el momento parecen ser muy claros en el marcado interés por liquidar y rematar. Luego resulta que los próximos destinatarios solo pueden tener ciertas condiciones, segmentando así el universo de compradores. Luego se descarta ACE, restringiendo aún más el universo y abaratando el bien a rematar. Luego se distribuyen usuarios solo a instituciones del sector privado. Entonces, señor presidente, consultamos. Si la ministra se anima a defender y fundamentar que el Ministerio de Salud Pública, que hoy dirige, ha realizado los máximos esfuerzos por valorar lo más posible la infraestructura disponible para recuperar las pérdidas generadas, entre otras cosas, por la falta de control. Ahora, las sorpresas no terminan en estos niveles, sino que continúan cuando llamativamente la línea de crédito que le permite pagar la seña al Círculo Católico es otorgada de forma express por el BROU y sin unanimidad del directorio que debe aprobar esos movimientos. Es de relevancia aclarar que el sector salud tiene sus particularidades propias y en este caso en particular existió tiempo suficiente para realizar los trámites.
Para nosotros es difícil de olvidar la impresión que nos dio la presencia de Cipriani en el remate del sanatorio de Casa de Galicia. En ese sentido preguntamos, señor presidente, ¿el MSP le pidió al señor Cipriani que fuera al remate para ofertar en caso de quedar desierto o fue a saludar a sus ex compañeros de trabajo? Queremos recordar, señor presidente, que las relaciones entre el Círculo Católico y ACE no eran nuevas a la fecha de los acontecimientos de los que nos estamos refiriendo. Cuando el señor Cipriani comenzó su gestión, recordamos claramente que le hackearon la cuenta del mail institucional de ACE en base a una comunicación que se había filtrado por ser delictiva, en donde, lejos de excusarse de participar en asuntos económicos de su ex lugar de trabajo, le solicitaba que los priorizaran en la lista de deudores de adelantar los pagos. Dichos pagos pertenecen a una cuenta corriente de venta de servicios, en donde por lo general el círculo vende a los precios que quiere y hace a veces, sin que nadie lo pueda entender muy bien, compra servicios súper caros. Incluso contando con servicios ociosos en otros lugares de la propia Administración de Servicios de Salud del Estado, como su nombre lo indica. Nos preocupa profundamente que los recursos que ACE necesita hacer para brindar asistencia a sus usuarios sea utilizada para otros fines. Este asunto es de primer orden, en función del volumen de recursos destinados y es fundamental su control estricto. Los recursos son para proveer asistencia en salud. No es bueno destinarlo a solventar instituciones manejando las compras sin criterio técnico. En un pedido de informe, señor presidente, cursado por mi compañera, la diputada Lucía Echeverri, consultando por las evaluaciones del MSP al Círculo Católico, luego de adquirir los inmuebles en el remate, el MSP informa que la ordenanza número 906 del 22 de junio de 2022 autorizó al prestador la adquisición de los inmuebles. Recordamos que el remate fue el 8 de junio del mismo año. ¿Por qué se tardó tanto en emitir la autorización? Señor presidente, ¿no le parece razonable que luego de las definiciones tomadas por el organismo rector de la política sanitaria en todo el proceso que termine finalmente con la subasta al Círculo Católico a cuenta de un préstamo otorgado en base a garantía pública del FONASA, terminan con realidades que posicionan a esta institución con un potencial de crecimiento privilegiado en la zona, con la instalación de sedes secundarias que la dejarán en las grandes ligas del empresariado sanitario, con muchos afiliados sumados a los recibidos, razón contraria que paradójicamente fundamenta su capacidad de competidor de acuerdo a la ley votada en el Parlamento en función de instituciones de menos de 100.000 socios. ¡Qué paradoja! Habiendo presentado fundamentos claros de todas y cada una de las afirmaciones y cuestionamientos que aquí formulamos, procederé, por supuesto, a dejar una copia completa de todas las preguntas que hemos ido desarrollando a lo largo de la exposición, junto a los trabajos que oportunamente nuestra fuerza política, en el ejercicio de una oposición responsable, le ha hecho llegar, lamentando que no haya sido escuchado en su momento, y hoy representa una prueba más de todas las afirmaciones que hemos realizado. El gran ganador
en todo este triste proceso, presidente, que con evidentes responsabilidades o premeditación del gobierno, solamente existió uno. En la distribución de los socios, a lo que se suman los beneficios desmedidos, siempre para el mismo actor, el Círculo Católico. Llama la atención que los bienes habían sido tasados en 2019 por 42 millones de dólares. Y en el remate se obtienen por mucho menos, 15,3 millones de dólares. Pero más dudas genera el hecho que el Círculo Católico entrega fondos el mismo día del remate, por solamente 2,1 millones de dólares. El resto del pago lo realizará con el producido de un préstamo que el BROU le otorgó de manera por lo menos dudosa y que se describe a continuación. Con la liquidación de Casa de Galicia se nos generan muchas interrogantes en el crédito otorgado por el BROU, muchas, al Círculo Católico. Un día después del remate de las instalaciones de Casa Galicia, un día después. De acuerdo con lo publicado en el semanario 16 de junio, Búsqueda, del 22, el directorio del BROU, por 3 votos en 5, le concedió al Círculo Católico el 9 de junio un préstamo por 14.400.000 dólares. Recordemos que el remate se había hecho el día anterior. Me gustaría tener la certeza, presidente, de que siempre que el BROU tiene que analizar la pertenencia de otorgar un crédito, y sobre todo en montos de varios millones de dólares, es capaz de hacerlo de manera profesional, adecuada y sin márgenes de dudas en apenas 24 horas. Pero al igual que la gran mayoría de los uruguayos, tengo la impresión de que eso no es así, presidente. En el artículo que hacíamos referencia, se indica que el integrante del directorio del BROU, en representación del Frente Amplio, el doctor Leandro Francolino, votó en forma contraria a la concesión del préstamo. Y se informa que argumentó, en el momento de la votación en la sesión del directorio, no había una justificación de plan de negocios, ni una evaluación de la capacidad de pago del Círculo Católico con el nuevo escenario de la compra de la infraestructura de Casa Galicia. Nos encantaría, la verdad, que nos acompañara también las autoridades del BROU para constatar esta información, porque resulta por lo menos extraño que se haya aprobado un crédito tan importante sin importar elementos que parecen básicos para analizar correctamente la decisión de brindar o no un financiamiento a una empresa. Por otro lado, en la misma nota de prensa, Cecilia López, que en ese momento era la presidenta del Círculo Católico, que manifestó que el crédito aprobado por el BROU no tenía ninguna relación con el financiamiento de la compra de la infraestructura de Casa de Galicia y que se había solicitado previamente. Entonces, estamos ante dos escenarios. Si el crédito del BROU se utilizó para adquirir Casa de Galicia, su otorgamiento se realizó de manera express, lo que plantearía muchas dudas sobre el proceder del banco, presidente. O, si se trató de un crédito que se venía gestionando desde antes y que fue otorgado justo un día después del remate, estaríamos ante una situación muy diferente del Círculo Católico. Porque es obvio que la compra de las instalaciones de Casa de Galicia tiene que haber modificado profundamente la situación financiera y el modelo de negocio de la mutualista. Y es imposible que el BROU en solo 24 horas haya podido evaluar la nueva realidad del Círculo Católico para aprobar el crédito. Por lo cual, si así fue, el proceder del banco también nos generaría muchas dudas. Pero al pretender
dilucidar cómo se desarrolló el proceso de análisis y otorgamiento del préstamo por parte del BROW, hay un aspecto clave que queremos esclarecer. El Círculo Católico tenía la certeza de que si lograba adquirir las instalaciones de Casa de Galicia, esto le permitiría cerrar millonarios contratos de servicio con ACE. Tal vez esa fue la información que le presentó al BROW, que le permitió al banco inclinarse por otorgar el crédito, ya que la capacidad de pago y repago del Círculo Católico obviamente mejoraría sustancialmente. Que el Círculo Católico ya descontara que iba a lograr acuerdos millonarios con ACE sería gravísimo, presidente. ¿Y qué pasará con el repago del préstamo del BROW si un cambio en los criterios de contratación de ACE repercuten en los ingresos del Círculo Católico? ¿Qué pasará? Hablemos de la distribución no equitativa de los socios ahora, presidente. También en la distribución de socios hubo un gran ganador, el Círculo Católico. Vía la distribución que establecía la ley 20.022 y la posibilidad que tenían los socios de cambiar por 30 días de institución de asistencia médica colectiva, recibieron mucho más socios que los otros prestadores de salud y por lo tanto más cápitas o cuotas pagadas directamente por los socios no FONASA. En suma, la incorporación de trabajadores no fue proporcional a los socios recibidos, incumpliendo el marco legal del proceso, generando un importante beneficio económico para la empresa y un deterioro en la atención de los usuarios. Lejos estuvo de las expresiones públicas del ministro Salinas sobre que la distribución sería imparcial y justa, la diaria, 24 de febrero del 2022. Como si la ganancia fuera poca para el Círculo Católico en todo este proceso de distribución de socios de Casa de Galicia y la no incorporación de trabajadores proporcionalmente, se suma la decisión de ACE de incrementar sus compras al Círculo Católico por servicios brindados en Sanatorio ex Casa de Galicia, que en los primeros meses posteriores a la compra estuvo dedicado exclusivamente a brindar servicios que fueron vendidos a ACE. Prueba de ello, presidente, es la información que surge de la respuesta de ACE a la solicitud de acceso a información pública, número 2817, realizada por los senadores Carrera, Lasso, junto al doctor Federico Prevecoco, sobre las compras de servicios realizadas por ACE al Círculo Católico por sumas más que llamativas. A todo esto se le suma el incremento sostenido en las compras de los servicios de ACE al Círculo Católico previo a esta operación, alcanzando incrementos históricos a partir del año 2020. Se observa un incremento escandaloso en la cantidad de pacientes adultos y estamos excluyendo los pacientes COVID, que están en planillas aparte, derivados por ACE al Círculo Católico a partir del año 2020, cercano al 60% en 2020 respecto al 2019, y en el entorno del 50% para los años 2021 y 2022 respecto al 2019. Mientras que el incremento en los costos por atender los pacientes en Círculo Católico a valores nominales fue cercano a un 60% en todos los años respecto a 2019. Unos 60 millones de pesos corrientes anuales. En el mismo sentido, nos han llegado denuncias, presidente, de que la derivación de pacientes de ACE llega a realizarse de forma directa
al Círculo Católico sin pasar por las instancias de coordinación correspondientes dentro de ACE. Y vamos a hablar de los perdedores, presidente, de Casa de Galicia. De todo lo que se ha venido exponiendo, surge patente y claro que la perjudicada aquí es toda la sociedad uruguaya. Todos los uruguayos y uruguayas que accedemos al sistema de salud, y muy especialmente los socios, empleados y trabajadores de Casa de Galicia. Sin olvidarnos, presidente, de la comunidad gallega, exceptuando claramente a quienes en 30 años se pueden haber enriquecido su bolsillo. Asimismo, los socios de Casa de Galicia se vieron duramente y particularmente afectados al perder el acceso, en primer lugar, a una mutualista de primera línea, en una zona de Montevideo donde no existen otros prestadores de salud. Es así que muchas personas se ven obligadas a trasladarse con su sobrecosto económico y complejidades para quienes tienen problemas de movilidad, cada vez que precisan asistir a un centro de salud. ¿Quién se perjudica con esto? El ciudadano de a pie, el vecino o vecina, que para ir al médico tiene que perder tiempo de su vida, pagar boletos, cuando no siempre estará a su alcance hacerlo. Claramente el gobierno, una vez más, aparece dejando de lado a los más vulnerables y a los más perjudicados, gobernando para un sector y una clase social. Por otra parte, varios socios perdieron su historia clínica, señor presidente. Véase que en ese sentido varias personas vieron postergadas intervenciones que pudieron ser de gravedad y esenciales, hasta indispensables para seguir con vida, por haber perdido sus historiales clínicos. Ni que hablar para darle continuidad a los tratamientos y seguimientos médicos. Lo mismo puede decirse en lo que refiere al personal médico. Muchas personas que se atendían con determinados médicos, que además de conocer su historial clínico, los conocían y acompañaban como personas. Había muchos pacientes de edad avanzada, generaban un vínculo de confianza con médicos que lo conocían hace años. Y de un día para el otro se ven abandonados y solos, sin poder contar con ese profesional de confianza que los venía asistiendo de muchos años atrás. Debe tenerse presente también que muchas personas fueron asignadas a determinada institución sin tener la más mínima libertad de elegir dónde atenderse e inclusive familias separadas para asistir a distintos centros de salud sin ningún tipo de continuidad o coherencia. Recuerden que les dije que era el dígito de la cédula. Por otra parte, en lo que refiere a los trabajadores, donde para muchos de ellos la situación sigue siendo desesperante, violando todo tipo de derechos. En efecto, se le prometió a los trabajadores de Casa Galicia que conservarían sus puestos de trabajo, y esto jamás sucedió, lo cual afecta grave y muy gravemente a aquellas personas cuya única fuente de trabajo era Casa de Galicia. Se les prometió que serían absorbidos por las instituciones dispuestas en la ley, de acuerdo a los criterios establecidos por los propios trabajadores y el Sindicato Médico del Uruguay. Uno de los compromisos asumidos por el gobierno para poder canalizar el remate de la institución era dar una solución laboral a los trabajadores, ya sea por la reinserción laboral en las instituciones que absorbieron a los usuarios o abonarle los créditos laborales de egreso a través del Fondo de Garantía de BPS establecido por la Ley 19.690 del 29 de octubre del 2018 y el Decreto Reglamentario 77/19 del 11 de marzo de 2019, lo cual hasta el día de hoy no se ha cumplido.
Esto solamente no se ha cumplido, sino que descaradamente se les transmitió a los trabajadores que no se va a cumplir. Es importante dejar en claro que dicho fondo de garantía fue creado expresamente a los efectos de cubrir las contingencias generadas ante la insolvencia del empleador y se nutre de los aportes de los empleadores, esto es, de los ciudadanos. Este fondo tiene un tope de compensación, esto es, solo cubre los créditos laborales de cada trabajador de la empresa cerrada hasta 105.000 unidades indexadas, unos 600.000 pesos. Que en el caso de muchísimos trabajadores supone cubrir toda la liquidación por egreso y la compensación por quedarse sin trabajo de un día para otro, luego de muchos años trabajados. En este sentido, hubieron propuestas de venta en bloque de la empresa que hubieran contemplado la absorción total de los empleados. Y esto fue desestimado por el gobierno. ¿Por qué? Era más importante beneficiar a algunos con la venta por partes y a precios mucho más bajos que los reales que salvan el sustento de familias enteras. Ni qué decir tiene que tampoco se respetó la lista de prelación, llamados de personal médico y no médico por las demás instituciones de salud, quienes contrataron a quienes quisieron y de la manera que les resultó más beneficiosa. Hubo instancias de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a los efectos de organizar la absorción de los trabajadores. Y estos criterios nunca se cumplieron, sino que la autoridad sanitaria permitió que las instituciones que solo se interesaban por las cápitas de salud eligieran a qué trabajadores absorber, vulnerando todos los criterios establecidos en la negociación. Por otra parte, quedaron adeudos salariales pendientes, que nunca fueron abonados y que es probable que nunca lo sean, dejando a trabajadores en la calle con deudas y sin ingresos, y además sin pagarles lo que se debe. Y si seguimos analizando, el drama continúa, porque además todo el Estado se vio perjudicado, al no poder recuperar lo que Casa de Galicia debía al fondo de garantía. Está más que claro que con el cierre de Casa de Galicia perdimos todos. Perdieron los socios, que vieron afectados sus servicios y su salud. Perdieron los trabajadores, que se quedaron sin trabajo. Y además, por si fuera poco, perdió el propio Estado, que no pudo recuperar lo invertido. Solo se beneficiaron algunos particulares en favor de sus intereses económicos, sin importarle los usuarios ni los trabajadores. Y es más, lamentablemente, aún que estos trabajadores hayan recibido el apoyo de la autoridad sanitaria y que algunos de estos beneficiarios ocupen cargos políticos en ACE. ¿Por qué se cerró Casa de Galicia, presidente? ¿Qué intereses ocultos llevaron a descuartizar una mutualista en lugar de buscar alternativas para que siguiera operando? ¿Por qué el Círculo Católico es el gran beneficiario de todo esto? ¿Fueron ellos, pudieron adquirir a precios irrisorios que de otra manera nunca hubieran podido comprar? Desde una visión de gestión y de gestor responsable, resulta inexplicable cómo una infraestructura como la de Casa de Galicia no fue incorporada a ACE. Especialmente por la necesidad de la zona y en base a las compras de servicios realizadas por la propia ACE al Círculo Católico, brindados en ese mismo sanatorio luego de la adquisición. ACE, en la zona oeste de Montevideo, no cuenta con infraestructura de ese nivel.
Recién en cuanto a las obras ubicadas en el cerro y concluidas, y que cuente además con los recursos humanos, podría existir algún centro de atención para esa zona. Pero es mucho más chico que un hospital. En suma, hubiese sido una adquisición que se pagaba sola. Sin embargo, se recorrió otro camino a cambio de beneficiar a un solo prestador de salud, el Círculo Católico. Por último, observamos que algunos actores claves del proceso fueron muy beneficiados por su accionar. Entre ellos se encuentran las dos interventoras y altas autoridades de la salud. Las interventoras cuyo trabajo fue cuestionado por el propio juez, dejando constancia en el expediente de concurso de la falta de colaboración y el abandono de sus funciones antes de las fechas establecidas. Fueron casi de inmediato promovidas a importantes cargos en el sector privado y público, lo cual se parece mucho a un premio por la actuación en beneficio del Círculo Católico. Una de ellas fue nombrada presidenta de la JUNASA y la doctora Nuria Santana como directora del Sanatorio Galicia del Círculo Católico, presidente. Un capítulo aparte es el relacionado con las vinculaciones de las altas autoridades de salud con el Círculo Católico. El gran ganador de todo este proceso. Nos preguntamos entonces, ¿qué medidas se tomaron para evitar la conjunción del interés público y el privado? Presidente, desde diciembre del año pasado comenzamos a investigar las distintas actuaciones que el gobierno y sobre todo el Ministerio de Salud Pública llevó a cabo con respecto al cierre y liquidación de Casa de Galicia. Yo diría que los socios de Casa de Galicia y sus empleados fueron los que me motivaron a estudiar en profundidad este expediente. Y siento decir que luego de eso, siento que nuestra fuerza política, y me incluyo, nos sentimos responsables de haber tomado la decisión que tomamos porque no nos quedaba otra, pero sin saber todo lo que de trasfondo traía esta liquidación. Por eso, presidente, era necesario que esta interpelación sucediera, porque cuando tomamos responsabilidad y votamos, también somos responsables de lo que hacemos, y es en esta casa donde debemos aclarar nuestras acciones. Gracias, señor presidente.